Bueno, hoy la verdad no venía con un tema como siempre fijo y todo, ¿no? Prefería hoy también encauzar, como se dio últimamente, la posibilidad de dejar como interrogantes o cosas que queden así como para que ustedes como una especie de cuestionario dinámico donde uno se interroga a sí mismo, o yo formulo preguntas y ustedes tienen la posibilidad de contestarlas y participar directamente llamando acá a la radio, ¿no es cierto? Son casi todas cosas que tienen que ver con los problemas, con la posibilidad de conocerse, de hacerse algunas preguntas que no nos hacemos habitualmente. ¿Y qué sentido tiene, ¿no? la consulta psiquiátrica, la consulta, digamos, de psicoterapia? ¿Por qué uno hace terapia? No queda muy claro a veces. A mí me ha pasado, sobre todo con la modalidad de trabajo mía, personas que vienen y por ahí piensan que, como que venir a la terapia es salir bien del consultorio, estar bien, sentirse mejor. Obviamente que uno viene para sentirse mejor, pero para sentirse mejor hay que pasar por una especie de lugar donde a veces salimos con cierto dolor o tenemos que enfrentar situaciones. Y entonces esto es muy bueno porque cuando uno aprende esa posibilidad, ¿no?, de que no va a que yo le saque las cosas, sino a que yo le dé las herramientas para que la persona que consulta pueda después aprender a darse cuenta de eso, ¿no es cierto?, de que las cosas se pueden hacer, que uno mismo puede solucionar sus cosas, sus dificultades, cambiando la actitud. Es todo un tema de cambio, de darse cuenta. Acuérdense siempre eso, ¿no? Darse cuenta. Darse cuenta en términos porteños es avivarse, ¿no? Me avivé, me di cuenta, ¿no? Y avivarse es estar vivo. Avivarse es estar vivo. Y se van ligando las palabras y las cosas, ¿no? Por ejemplo, en portugués, despertar, darse cuenta, despertar, ¿no?, es acordar, ¿no? Acordar, ¿no? Es una palabra en portugués. Y acordar es ponerse de acuerdo, poner los corazones al mismo ritmo. O sea, las cosas se van encadenando. Entonces la terapia en sí misma es todo un aprendizaje que no pasa por una cuestión fácil ni nada por el estilo, ¿no? Aparte, muchas veces la consulta en sí misma encierra como una especie de trampa, ¿no es cierto? La persona trae un tema, trae un problema, un síntoma, lo que sea, y ese síntoma, a su vez, es algo que viene arrastrando y que le da un cierto beneficio a él, y por eso lo mantiene, una creencia, una situación. Hay personas que no maduran o no logran avanzar en sus profesiones, en sus actividades, porque ese no poder les permite estar siempre en una postura, digamos, de recibir. O sea, es como si quisieran no crecer, ¿no? Una cosa así. Entonces a veces la terapia, sobre todo la que yo digo, siempre trato de hacerlo personal, este comentario, porque técnicas de terapéuticas hay muchas, todas pueden ser muy eficaces, pero yo fundamentalmente trabajo, digamos, con una actitud activa, ¿no? Esto es lo que yo pienso, ¿no? Que el terapeuta tiene que tener un rol activo, no solamente el de escuchar y anotar, ¿no? Sino, casualmente el otro día miraba en televisión un programa que hay a la noche, un poco tarde, donde hay una terapeuta que atiende una pareja, en un canal de aire. Y bueno, y ellos están en un momento, una actitud muy digamos, comprometida, están muy involucrados los dos y el terapeuta no hace ningún juego dramático, ni los hace cambiar de lugar o ponerse, una cosa que genere una comprensión directa del problema, que los conecte con la emoción, ¿no? Y se lo ve ahí con una libretita anotando y no sé. Yo en ese sentido creo que el terapeuta tiene un compromiso con el paciente, ¿no es cierto? Una situación que no pasa solamente por la cuestión de, como decimos, de interpretar o de dar una opinión, ¿no es cierto? Yo creo que el tema es de compromiso. Y bueno, entonces ahí voy. ¿Qué pregunta es por qué hago una terapia? ¿Qué es? ¿Me animaría a cambiar?
yo soy el que asumo mi responsabilidad con lo que me pasa, o pienso que son los demás siempre, ¿no? Me puedo dar cuenta que yo mismo me boicoteo a veces, ¿no es cierto? Entonces, alguna serie de preguntas vamos a hacer, digamos, para que el que quiera se puede enganchar y ver si de ahí, desde ese punto, desde la pregunta, puede responder algo que sea relativo a lo que a él le pasa. Bueno, más o menos esa sería la idea que traía hoy para hacer. Después aparecen cosas así sueltas, como siempre, ¿no? Que una cosa pequeña de repente trae una reflexión. Esto ya aparte, ¿no? Por ejemplo, a veces uno siente que no tiene las cosas que tiene que tener, ¿no? Y cuando digo las cosas me refiero a todo, ¿no? Uno no está, la mayoría de la gente no está contento, o en una sociedad como esta de consumo, donde uno hay muchas cosas, demasiadas cosas ya, ¿no? Y entonces a veces no son tan necesarias, ¿no? Se han hecho necesarias, pero no son tan necesarias. Pero bueno, entonces hemos perdido la habilidad, la creatividad, ¿no? La capacidad de con poco hacer mucho. Y una de las cosas que se da es a veces cuando uno cocina, ¿no? Eso el otro día lo estaba observando en un lugar, en una situación donde se daba el tema de que no había, al abrir la heladera no había casi nada para cocinar, ni era muy tarde para comprar, ya eran, qué sé yo, como las 10 de la noche. Y entonces de repente había, qué sé yo, una cebolla, una batata, qué sé yo, un poco de arroz que había quedado combinado con otra cosa, bueno. Y cuando se armó todo, cuando se pudo combinar eso era un plato, digamos, aparte de exquisito, era, digamos, de color, era la vista, toda una cosa fantástica, ¿no? Y ahí parece a lo mejor que no tiene mucho sentido esto, pero sin embargo lo tiene. De una situación que no es, digamos, donde aparentemente no hay nada, se puede hacer todo. Y para eso, digamos, hay que sentir el tema de la transformación, de que las cosas se pueden transformar, ¿no? Es un tema de creatividad, como decía, pero también de amor, ¿no? Del que cocina, el que sirve al otro, el que le da lo mejor de sí mismo, ¿no es cierto? Y pone todo lo mejor, ¿no? Esto es así. Y bueno, y tenemos que aprender de eso, porque muchas veces nos quedamos con la falta, ¿no? Con la carencia, y decimos, bueno, no se puede hacer nada, bueno, chao, no tengo lo que tengo. Entonces ya la mayoría se fastidian y se quedan en ese comentario. Bueno, otra cosa que se relaciona con esto de las preguntas, de las terapias y todo, es porque hoy me puse a ver, estaba escuchando, ¿no? Programas viejos, no son tan viejos, son de octubre, noviembre del año pasado, cuando yo empecé acá. Y empecé a ver cosas que por ahí hace mucho que no hablamos y que tienen que ver con esto de la terapia, ¿no? Del rol mío, del rol terapéutico. ¿Cuál es el objetivo de una terapia? ¿No es cierto? De repente el objetivo es muy lindo, ¿no? Porque no es solamente la supresión de un síntoma, ni mucho menos. Es aprender del síntoma, ¿no? La enfermedad es un maestro que nos enseña por qué nos suceden esas cosas, qué es lo que de alguna manera está sin hacerse o se está repitiendo y provoca la enfermedad, ¿no es cierto? Aprender. Y entonces el objetivo sería que, partiendo de una concepción dinámica, filosófica dinámica, donde nada es, ¿no? Sino que va siendo, esto es muy importante, este concepto de movimiento, de que las cosas no están fijas, no tenemos que llegar a un punto tal, pues, sino que todo está en permanente movimiento, ¿no es cierto? Integrarnos a ese movimiento. Entonces no aferrarnos, tengo esto, ¿qué voy a hacer? No, darse cuenta que todo eso es transitorio, que hoy es el mañana que ayer pensabas que te iba a ir mal, y no tiene nada que ver, ha sido distinto. Entonces, bueno, eso, el concepto dinámico, donde nada es sino que va siendo, donde nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Como terapeuta, o sea, el concepto de hermandad, de especie humana, de seres humanos, ¿no?
no de discriminación o de especializaciones que hacen que no pueda ver a la persona como totalidad. Y después la fantástica, ¿no? La maravillosa posibilidad de transformar la enfermedad en un cambio, pero no en un cambio común. La persona tiene en la terapia, sale como a un plano, avanza un plano en su evolución, no es el mismo de antes. No es el mismo de antes. Es una persona que sabe diferenciar las cualidades, la forma de ser de la gente, su manera de ser se transforma. Entonces eso es un cambio, eso es una curación, un tratamiento. Y entonces en un cambio, como decía, evolutivo, un crecimiento personal y espiritual, ¿no? Fundamentalmente. Empezar a integrarse con la totalidad, este sería el tema. Entonces, bueno, vamos a hacer algunas preguntas que desde lo primero, ¿no? Desde lo esencial. ¿Qué quiero? Siempre hablando en términos de lo terapéutico, ¿no? El paciente. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito realmente? ¿Qué es lo que vengo a buscar? ¿Quiero que me solucionen los problemas o quiero que me enseñen a solucionarlos? ¿No? ¿Hasta dónde lo que me ocurre es una injusticia? Siempre uno piensa que es injusto todo, ¿no? Y la causa es siempre es realmente el otro, son los demás. Después vienen los planteos con respecto a la forma de vivir, ¿no? Mi manera de vivir tiene que ver con lo que quiero y lo que siento realmente. Lo que hago es lo que siento y coincide con lo que me gusta. Y si no, pago algún precio por eso. Soy coherente con mis necesidades reales, ¿no? O las postergo, digamos, ¿no? Esto pasa muchas veces. Personas que por las situaciones económicas, por querer ganar más dinero, por lo que sea, hacen verdaderas maratones, ¿no? A nivel energético, ¿no? De trabajo y todo, y duermen 3, 4 horas, 5 horas, y a veces ni almuerzan, ni siguen todo. Es una exigencia también de todo, ¿no? De las mismas empresas y todo. Entonces, bueno, todo eso hay personas que están realmente no tienen tiempo para nada, ¿no? Para sí mismos, me refiero. Bueno, entonces todo eso, estoy dispuesto a cambiar. Ahí viene hace poco en un grupo también planteábamos eso, ¿no? La gran dificultad que la gente tiene para el cambio, inclusive para cambios de lugares físicos. Cuando se arma un grupo, uno se sienta, por ejemplo, a la derecha, el otro en el medio, el otro a un costado, uno en el sofá, el otro en el suelo, y de repente agarran siempre los mismos lugares. Cuando se sienta el otro, ya es como que le sacaron el lugar y parece que no pueden sentarse en ningún otro lado, ¿no? Eso parece un señalamiento que hace que lo llevamos a la vida en general, ¿no es cierto? Nos pasa eso. Quedamos atrapados en una especie de repetición permanente, ¿no? Y después, si estoy dispuesto, ¿qué tengo que cambiar, ¿no? Hay un terapeuta, Norberto Levi, famoso terapeuta, muy bueno en su especialidad, y él tiene una técnica donde habla de lo que el paciente quiere cambiar de él, qué parte quiero cambiar, y hace un diálogo entre lo que él quiere cambiar, digamos, o sea, la parte de él que quiere curarse, que quiere cambiar, y la parte que va a ser cambiada, o sea, la parte que ya no va a seguir más, ¿no? Y entonces ese diálogo hace que comprenda qué cosas hay detrás de todo eso, qué emociones, qué sentimientos, qué falta de amor que hubo en algún momento o no. Bueno. Y después, obviamente, esto termina con el famoso tema de que los que tienen que cambiar son los otros, porque siempre la mirada está puesta en el otro, ¿no es cierto? Y después, bueno, las preguntas ya más profundas de quién soy, cómo soy, ¿no? Qué sentido tiene todo este periodo de tiempo que es la vida, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene? Eso se reduce todo a trabajar, a ganar dinero, a tener éxito, a comer, a dormir, o hay otros valores, ¿no es cierto? Bueno, darse cuenta, por ejemplo, de que uno es parte de una totalidad, bueno, todas esas cosas. No sé si lo que dije lo dije muy rápido, pero me gustaría que esto estas preguntas
sobre todo el que se sienta identificado con algunas cosas de estas, pueda llamar, ¿no es cierto? Y así construimos así brevemente, porque a veces el espacio de radio también es no es elástico, y a veces si se prolonga mucho, después queda poco tiempo para otros o para las personas que quieran contar o seguir con un tema. Pero podemos, el teléfono de acá es 4866-0900. Entonces, bueno, vamos a ver bueno, y eso es lo que yo quería hoy traer un poquito, ¿no? Es toda una propuesta terapéutica que aparte no se apoya solo en el relato verbal. No es que la gente que va, por ejemplo, a atenderse o a un grupo o lo que sea, va a contar cosas nada más, no. Se registran otras señales también, a veces corporales, situaciones de tensión, de inmovilidad, de ansiedad, de posturas, ¿no? Estructuras rígidas, que ya uno las ve no solo en las ideas, sino también en la actitud corporal también, ¿no? Todo eso se trabaja, ¿no? Y bueno, vamos trabajando todo eso y la relación que tiene con los mandatos, ¿no? Con las cosas que uno trae ya desde la familia o de determinados conceptos. También otra cosa importante es conectarse también con el placer, con la posibilidad de disfrutar, ¿no? Que es un tema muy interesante porque como esto es una sociedad muy ligada al consumo, ¿no? Parece que para disfrutar hay que tener. Si uno no tiene, no puede disfrutar. ¿Qué va a disfrutar? Si no tengo la mejor computadora o el mejor auto, o la mejor el celular, qué sé yo. Entonces, pero aprender a darse cuenta de que, primero, que sentir placer no es pecado, ¿no? Porque hay toda una cultura, no la de ahora, pero una cultura anterior, probablemente, digamos, de los de 40 o 50 para arriba, donde se privaba mucho la posibilidad de disfrutar. No era un tema digamos, que se buscara, ¿no? Y es importante porque el tema de placer o de disfrutar tiene que ver con lo biológico, no es una cuestión así mental solamente. O sea, la biología, desde los animales más simples a los más complejos, el placer está ligado a la satisfacción de una necesidad, ¿no es cierto? O sea, una necesidad directa, por ahí pasa por el hambre, el frío, el sueño, el cansancio. El animal registra lo que le falta, lo que necesita, y va y lo busca, y logra un equilibrio, y eso le da placer. Si eso lo comparamos con el hombre actual, que va de un lado para otro, como decíamos hace un rato, que no para, que es incoherente con sus necesidades, cuando tiene que hacer una cosa hace otra, lo que le pide el cuerpo lo desoye y hace otra cosa. Entonces eso lo va llevando a un estrés, o a un distrés, no sé cómo lo quiero decir, que lo va disociando y lo enferma, ¿no? Entonces esto es una situación que tiene que ver con el tratamiento, con la posibilidad de relajarse, de encontrar lo que tiene necesidad, pero necesidad real, no pseudo necesidades. Después la posibilidad, como decíamos también en la terapia, de ver la parte sana de cada uno, no la enfermedad, sino qué es el potencial que tiene esa persona, qué es lo que no pudo desarrollar o lo que le está bloqueado, digamos. Eso es muy importante. Después, como decía también, en lugar de suprimir los síntomas o los problemas, aprender de eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces todo eso está configurado en muchas actividades, muchas cosas. Unas son individuales o grupales, hay actividades grupales terapéuticas, de aprendizaje, como dije varias veces, de aprendizaje vivencial, que es, como decíamos, vivir de otra manera, aprender a vivir de otra forma, desde una actitud mucho más ligada a un equilibrio emocional amoroso, a una relación con la vida y con el prójimo distinta, no de uso o de competencia, sino de otra manera. Y entonces eso hace que afloren aspectos que están muy borrados, ¿no?
de solidaridad, digamos, de poder ayudarse y de sentir que las situaciones son posibles, ¿no es cierto? Después hay también una posibilidad también de enfoques a partir de talleres, ¿no? También talleres de holísticos, se llaman así porque, bueno, los que participan no tiene importancia si son de un lugar o de otro, es obviamente lo holístico es la totalidad, ¿no? El ser humano como totalidad. Y después hay también, aparte de esos talleres que se hacen una vez cada 3 meses, son talleres de 6 horas de duración, que se hacen ejercicios de desbloqueo con música, etcétera, con un montón digamos, de actitudes de desbloqueo sobre todo, y de poder también enfrentar las dificultades, lo que no se puede aparentemente. Bueno, esto sería un poco así a grandes rasgos, ¿no? El tema de que hoy quería traer de las preguntas y de la hidroterapéutica. No sé si alguno quiere comunicarse, el teléfono es 4866-0900. Una cosa que quiero agregar ya ahora es que ustedes, la radio comenta que dentro de las actividades en vivo de Dakota hay una charla mía, está planteado como conferencia, pero va a ser una charla, con participación también de ustedes, que se llama Vivir es Amar, que va a ser el 4 de julio a las 5 de la tarde, donde ustedes, aparte del teléfono que le han dado, que es el teléfono de la radio, ¿no es cierto?, 865-8188, pueden llamar y también para saber bien más o menos de qué se trata y qué es lo que ustedes tienen, de qué manera pueden integrarse y participar de esa situación, es el mío, ¿no es cierto?, el 4825-2233. Fácil de acordarse, 825-2233. Entonces, bueno, llaman o dejan su nombre y su teléfono y yo me comunico. Porque si bien esto se va difundiendo, por lo que me dijeron algunos pacientes, boca a boca, pero también es importante que si a alguno le queda alguna duda o quiere saber o si esto tiene un costo o algo por el estilo, desde ya que es mínimo, es una cosa que se ha puesto, en fin, en términos de poder cubrir algunos gastos, pero es mínimo, es como para que todo el mundo pueda venir y lo hablamos, eso se comunican conmigo, vuelvo a repetir, 4825-2233, y hay otro también que es 4822-3079, 4822-3079. El de la radio también queda, pero este es más directo en el sentido de saber de qué se trata. Bueno, retornamos con otra temática, esperando siempre, bueno, el que se quiera comunicar ya sabe, ¿no? Nuevamente, porque esta es la parte que estoy en vivo. Después, este programa se repite el sábado y el domingo a las 10 de la noche. Y bueno, se repite el programa, pero no pueden participar en el sentido de si quieren llamar o hacer alguna pregunta o alguna consulta, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que ser ahora. Bueno, entonces dijimos que el teléfono acá es 4866-0900. Bueno, la vez pasada, casi al final, yo venía trayendo la posibilidad de algo relacionado con la poesía, y que es como una especie de ensayo, no es una poesía, es algo referido a la poesía, se llama poesía una forma de conocimiento, porque siempre se entiende el conocimiento como algo cerebral, como algo racional, ¿no? Estudié, hice tal hipótesis, logré un determinado resultado y desde ahí entonces planteé una tesis y bueno, toda esa investigación y el método, digamos, científico. Pero en el arte en general, no solo en la poesía, yo lo hago en la poesía desde mi condición, ¿no es cierto?, de escritor y de poeta, pero en realidad puede aplicarse a cualquiera, a la escultura, a la música, a cualquier lado del arte, a cualquier tipo de arte, porque el tema pasa por una vía distinta a donde se produce el conocimiento, no pasa por lo racional, es una situación perceptiva, es una sensación, un sentimiento, un campo distinto, es atemporal. En fin, vamos a ver un poquito eso, tratar de comentarlo y después voy a poner algunos ejemplos.
el poema, digamos que yo tomo para poder ejemplificar esto, se llama Estado Poético, que ahora probablemente lo voy a leer enseguida. Y dice, cuando habla de la poesía, yo digo que consiste en una forma de conocimiento, no de conocimiento lógico, deductivo, sino una forma de conocimiento sensible, que irrumpe como si fuera una revelación. Digamos, el poeta, el que escribe, no está pensando, o por lo menos a mí me pasó así, en el momento que escribe lo que va a escribir. No es que se anticipa lo que va a escribir, voy a poner tal cosa, ¿no? No son como esos poemas que hacen ahora en la televisión de la rima, ¿no? Digamos, el poema es algo que lo convoca al poeta, lo convoca en el sentido de que lo lleva a una situación casi como un estado especial, ¿no? Digamos, donde la persona está, digamos, con una determinada frecuencia, y entonces a partir de ese hecho vibratorio, ¿no? El poema empieza a dar la sensación. El poeta es como que siente que no pertenece al momento en que él está, digamos, desde el punto de vista de, ¿cómo podríamos decir? Es como que sale del momento en que está y se conecta con un mundo, con un plano distinto. Percibe señales y en realidad lo que hace es transcribir en lugar de escribir. Revela lo que no se ve, ¿no? Y es un fenómeno totalmente atemporal, como les decía, no está pensado de antemano, ni tiene un objetivo, un propósito. Es como las cosas esenciales son, ¿no? Y siento y percibo que esto que escribo es verdadero, sin preguntarme por qué, ¿no? Hay un orden en el hecho mismo de la poesía, en el hecho estético, que le da una estructura de totalidad indiscutible, no se puede desmenuzar, no se puede cambiar una palabra por otra o buscar sinónimos, es lo que es síntesis, ¿no es cierto? Y las palabras, como no se sustituyen, adquieren rigor y peso, ¿no? Representan lo que es, lo obvio. Entonces no se puede explicar, el poema es revelador por sí mismo, ¿no? Entonces, diríamos que el lector o el oyente, cuando se ponen en contacto con lo escrito, con el poema o lo escuchan, reconocen lo que estaba desconocido hasta ese momento. Es como si algo que no se conocía, y acá viene por qué digo la poesía como forma de conocimiento, algo desconocido hasta ese momento se revela, es descubierto, ¿no? Algo que estaba descubierto sería que algo que estaba cubierto, oculto, se revela y pasa a ser manifiesto. Esto sería el final del proceso creativo. Primero comienza con un sentimiento convocante, ¿no? Siente uno la necesidad de convocar palabras. Después un acomodamiento de imágenes y después una especie de encastre súbito y armónico, ¿no? Bueno, la actitud sería como, vuelvo a repetir, no es nada calculado ni pensado, surge, digamos, de un contacto con lo que de alguna manera ya está, pero que no nos habíamos dado cuenta que estaba, ¿no es cierto? Se descubre eso. A partir de ese instante, digamos, el proceso descubridor y lo descubierto se conjugan en el poema y eso revela un conocimiento nuevo. Digamos que esto es una forma, ¿cómo podemos decir? Es como si el músico lo mismo, en el momento en que compone, él siente que de algo que no estaba en ese momento, pero que no estaba manifiesto, se aparece en la creatividad, en la creación, ¿cierto? Lo mismo pasa con el escultor. Del mármol, digamos, virgen o sin forma, él saca las formas que ya estaban ahí, estaban adentro del mármol virgen, todas las formas posibles, él elige una. Bueno, todo esto es para comentar que, digamos, siempre se trata de ver, ya lo habíamos hablado con lo del cerebro izquierdo y el cerebro derecho, que el conocimiento tiene que ser siempre algo racional, y no, uno puede llegar a percibir y a conocer cosas que no las ve. Pasa mucho con el pensamiento místico o con algunos enfoques filosóficos,
donde se va más allá de los sentidos, donde la posibilidad de percibir cosas, uno tiene la sensación de algo, pero al mismo tiempo se da cuenta que eso es así, no duda. Bueno, para eso decía que el poema de ejemplo de este ensayo es estado poético, ¿no? Y el poema dice: se me vuelve urgente convocar palabras, ¿no? Es un momento, se siente eso. Microscópicos soles me circulan, todo es un fulgor. Una inenarrable sensación de capturar imágenes se apodera de mí y no me pertenezco. Ahí está esta sensación de que no es algo mío, es algo que yo transmito. No sale de mí, yo soy como una especie de antena. Bueno, acá dice lo mismo, ¿no? Comienzo a vibrar y a fluir sin término, como una antena gigantesca hasta quedar tendido en el poema. Unas líneas después logro reincorporarme y releo mi sueño, mi verdad revelada. Me permito trascender la brecha mínima del instante, instalándome en el infinito. Esta sensación de que no existe el espacio, ¿no? Sino que todo se vuelve atemporal y uno puede estar acá y allá y en otros lugares, el desplazamiento, ¿no? Volveré cuando la belleza sea un sustantivo inapelable. Y la palabra síntesis. Entonces, esto es cuando uno lo termina de escribir o digamos, siente que esto, ¿cómo podríamos decir? Es como manifestar algo que estaba latente, de alguna manera, pero que el artista lo percibe a través de su sentido, de su parte sensible. Y no lo podría registrar si lo pensara. Si tuviera que pensarlo y describirlo de otra manera, no sería posible. Bueno. Entonces, esto es lo que yo quería más o menos traer con respecto a lo de la poesía, y traer algunos poemas que por ahí podrían no solo ejemplificar, sino de repente forman parte de lo que escuchan el programa, de un hábito también de acá, ¿no? De que en general es muy probable que casi todos los programas tengan algún poema. Hay uno acá, Ignoto se llama, que me parece muy interesante, donde dice que, a ver, vamos a tratar de darle una idea antes de leerlo. Digamos, cuando uno escribe en un momento determinado, está la página, obviamente está la página en blanco, ¿no es cierto? Entonces uno siente que en el momento de escribir toma una determinada actitud y logra un poema determinado. Pero de todas las posibilidades estaban latentes en esa hoja en blanco. Es como que, o lo que decía recién del escultor, ¿no? La masa digamos, donde el escultor va armando de mármol, donde va haciendo su obra, digamos, tiene todas las posibilidades, puede hacer todas las formas, estarían ahí. Algo así como que el color blanco es la suma de todos los colores del espectro, digamos, una cosa así. Entonces, ignoto significa lo no conocido, obviamente, ¿no? Y dice: tomo al escribir un atajo impensado. Ya la palabra va diciendo impensado, o sea, no pasa por lo racional. Tomo al escribir un atajo impensado, una vertiente súbita que el azar me ofrece. Un íntimo cosquilleo de aventura me recorre al profanar la hoja. Disfruto de esta incierta posibilidad. No cedo a la elección, prolongando el transcurrir sin metas, o sea, no tomando una decisión determinada. Y acá termina diciendo: percibo el movimiento de la inacción. Esto es muy importante porque sería que en el momento de la quietud no sería el no movimiento, sería todos los movimientos condensados en ese momento que implicaría la quietud. Lo mismo que me parece, termino esto y atiendo un llamado que hay atiendo a ver, ¿quién es el que está hablando? A ver. Hola. ¿Hola? Sí, buenas tardes. No escucho, ¿eh? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Marga. ¿Marga? Margarita. Ah, Margarita. Sí. Bueno. Sí. Cuénteme, Marga, ¿qué...? Bueno, Margarita. Sí, doctor, escuché toda la parte primera que usted habló. La pregunta. La pregunta específica es, ¿qué pasa cuando una vida como la mía
sea, que hay muchas, porque hay varias que tienen esta misma historia o miles, no sé. Yo tengo un chico especial. Sí. Y me encuentro permanentemente, o sea, soy viuda, me encuentro permanentemente cuidándolo. Sí. Soy una persona que siempre ha trabajado en varios trabajos, que siempre estuve muy activa, que siempre tuve, de los 14 años que me fui de mi casa. Y de pronto me encuentro como que no hay salida. ¿Por qué? Porque no tengo dónde dejar a mi hijo, que ya es adolescente. ¿Dejarlo en qué sentido, dice usted? O sea, dejarlo en el sentido de talleres o de algún lugar donde él pueda ir. Para trabajar, exactamente, porque estamos solos los dos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Mire, yo le cuento, toda esta semana, por ejemplo, yo tenía montones de cosas que hacer, para actividades. Sí. Y referentes a él las actividades, más que nada. Y no las puedo hacer porque estoy supeditada a cuidarlo. Si bien me gusta todo, yo antes me dedicaba a todo, a trabajar, soy fotógrafa, soy profesora de distintas técnicas, muchas cosas. Pero él es discapacitado desde que era chico. No, él tuvo una anoxia de muy chiquito. Por eso. Y a partir de ese momento es un chico que tiene un retraso importantísimo. Pero ¿cómo hacía antes, cuando usted dice que hacía todas esas cosas? Antes de nacer él. Exactamente. Ajá. Y cuando él ya era chiquito, lo llevaba, pero lo llevaba conmigo a distintas actividades. Por ejemplo, si soy fotógrafa, o soy promotora también, lo llevaba y se quedaba conmigo sentadito. Uh-huh. Ahora, por supuesto, ya no se puede hacer eso. Hace muchos años no se puede hacer eso, y menos ahora que soy viuda y estoy sola con él. Claro. Nadie que me ayude. Tiene una voz joven usted, ¿no? ¿Qué edad tiene? 48. Claro. ¿Por qué dice nadie? ¿En qué sentido? ¿Lo económico? No, que no tengo a nadie que me contenga. Que lo pueda tener, claro. Exactamente, tengo a nadie no tengo familia, porque mis padres están muy lejos, y aparte, no me hablo con ellos. Usted se fue de la casa, ¿está? Sí, pero no, estamos viendo, o sea, yo lo llamo, todo bien, pero vive muy, muy lejos, y mi padre cuida a mi madre, que también tiene una seria discapacidad. Claro. Por otro lado, tengo a mi hermana, que a partir de que falleció el padre de los chicos, fue terrible, porque me culpa de la muerte de él, que lo quería más a él que a mí, y entonces se distanció. O usó de pretexto eso. Entonces, no quiero hacer tan larga porque parece una sesión esto, pero simplemente quiero preguntar qué pasa cuando uno encuentra como que choca contra molinos de viento, porque hace años que estoy luchando para poder formar un lugar. Primero vamos a ir paso por paso. A ver. O sea, si la situación es muy, digamos, como dice usted, y sobre todo, así como que parece de cierta urgencia, digamos, ¿no? Sí, no es una cosa que pueda esperar mucho así en esta situación. Exactamente. Ahora, ¿usted averiguó en las instituciones que tienen? Muchísimo. ¿En muchas averiguó? Muchísimo. ¿No tiene ninguna obra social, nada? Hace años que he luchado y sí, conseguí el programa federal, pero no hay lugares para él. O sea, hay algunos talleres de 2 horas, de 1 hora, y con eso no se puede trabajar. Los talleres protegidos, digamos. Claro, centros de día donde puede estar centros de día. Yo conozco algunos, pero lo que pasa es que tendría que ver, usted llamarme después o dejar su teléfono, digamos, deje su teléfono por vía privada, por línea privada ahora, y yo después me comunico con usted, porque yo tengo algunos contactos así con centros, ¿no? Sí. Su nombre, perdón, que no lo recuerdo. Doctor Omar. Omar, sí. Uh-huh. El tema es ese por un lado, y por otro lado, esta es la situación que usted le toca en este momento, ¿no? Bueno, sí, hace varios años. Claro, tiene 18 años. Claro, ya tiene 18 años. Claro. Bueno, y digamos, esta situación, digamos, para poder cambiar o hacer algo, usted está como enojada con la vida, está como peleada. No. Porque dice sin salida y lo plantea medio como que, ya llegó un punto que no tiene más posibilidades. Sonaba así recién, no sé. Claro, ¿sabe qué pasa, doctor? Yo soy una persona que siempre ha luchado demasiado. Claro. Y de pronto es como se encuentra como el ratoncito en el laberinto, que recorre, pero siempre choca con una pared. Entonces, uno llega a ese punto donde yo tengo muchos proyectos, pienso en el futuro, que voy a hacer esto, aquello, lo otro, pero está eso, ¿de dónde queda el chico? Porque, evidentemente él tiene que estar en un hogar,
porque ya, imagínese. Mientras no logre solucionar ese tema de que él pueda tener horas digamos atendido y que usted pueda tener unas horas libres para poder trabajar o hacer algo, ¿no? Mientras tanto no se puede movilizar con él tiene problemas motrices. No tiene problemas motrices. El problema es que es un chico que, por ejemplo, desde una semana seguida o 2 semanas muchas veces le pasa que él, con el frío, con el calor, con lo que fuere, por su anoxia que tuvo cuando era muy bebé, tiene convulsiones. Entonces, es un chico... Está en tratamiento, sí, me imagino, está tomando medicación. Sí, pero es un chico delicadísimo. Claro. Si bien es hermoso, alto, bello, todo bárbaro, pero ya le digo, o sea, es un chico que está imposibilitado de salir solo a la calle por su problema. Claro, entonces, o sea, tiene convulsiones y eso son frecuentes, las tiene ahora, digamos. Sí, las tiene frecuentes, o sea, cada vez que hay distintos cambios de temperatura o lo que fuese. No sé, a veces puede ser emocional, a veces puede ser por la estación del año, por lo que fuere, pero la cosa es que uno se siente como prisionera en estos casos, y no soy la única madre, le digo, yo he hecho una red de madres en las cuales nos conectamos, nos intercambiamos remedios o consultas entre nosotras. Y red de madres de que tienen la misma situación. Claro, muchas de ellas han conseguido una salida, Eso es un buen sistema, por ejemplo, supongamos si son 3 o 4, por ejemplo, o 5, ¿no? El cuidado, me refiero, de las, por ejemplo, una de ustedes puede tomar el cuidado de 3 o de los que sean, y después le toca a la otra y así se van liberando en la semana. Esa es una idea que yo planteé en un momento, pero que es imposible porque, le digo, a veces son más locas las madres que los hijos. Bueno. No es por nada, pero no lo digo peyorativamente, pero le digo que se choca con el punto de que las madres estamos tan estresadas, tan presurizadas, por decirlo de una manera, por este entorno que tenemos con nuestros hijos, que la mayoría de ellas a veces están con su esposo, con otros hijos, con su pariente, y se sienten peor que en mi situación, o sea, se encuentran... Yo lamentablemente no puedo extender mucho en la radio, porque perfecto. Pero deje su número, yo me voy a comunicar. Lo que sí le quería preguntar, conéctese también con esta pregunta. ¿Usted sufre esta situación con él, no? Por supuesto. Pero ¿tiene momentos en que está bien con él, momentos en que los dos disfrutan, aunque sea un rato, o ya la cosa está tan pesada que directamente usted siente como que le molesta o en algún momento le perjudica en su actividad, en su vida, ¿no? Imagínese que uno llega a no tener vida propia, porque no importa, pero yo le estoy preguntando si esto que le tocó en el destino, digamos, porque es así, es un tema muy amplio esto, ¿no? Sí, porque, lo entiendo. Sí, claro, entonces directamente, ¿ustedes cómo lo vive? ¿Usted en algunos momentos siente esa posibilidad de darle amor y de que él se siente...? Sí, por supuesto, yo he estudiado como para ser acompañante terapéutico, o sea que... pero eso es una profesión, yo me refiero con él. Sí. Con él, sí, por supuesto que desde muy chiquito he estado permanentemente estimulándolo, cuidándolo y jugando con él. Lo que pasa es que llega un punto, ya le digo, él ya es adolescente y llega un punto que él mismo rechaza los momentos, porque él está buscando pares. Claro, bueno, yo diría que esto, como es una situación bastante compleja, porque son muchas las cosas que suceden, no es un tema solo, sino que hay que buscar el lugar, la medicación, quién lo atiende, en fin, una serie de cosas. Yo le pediría que, lo que le dije recién, deje su teléfono y yo después me voy a comunicar y vamos a ver qué cosas concretas podemos hacer. Muchas gracias. No, al contrario. Espero que le sirva a otras personas. ¿Cómo no? Bueno, gracias, doctor. Gracias a usted. Y amablemente, gracias. Gracias a usted. Bueno, ya un poco estamos al final, ¿no? Pero estas son situaciones que realmente, como plantea la señora, son situaciones donde uno siente que, digamos, lo que querría, lo que tendría que ser, lo que le gustaría que fuera, no es, ¿no? La posibilidad de por ahí de no tener es como negar la situación, no se puede, está ahí, es permanente, ¿no es cierto? Y esto generalmente produce, por eso le preguntaba yo a la madre, ¿cómo es la relación con el hijo? En ese sentido, si ha llegado a tal punto donde ya le produce dificultades el contacto, la parte afectiva,
¿no? Y entonces en ese momento se modifica la relación. Pero bueno, yo creo que frente a determinadas situaciones que no son, o que no son como uno quisiera, no queda otra situación, digamos, que empezar por la aceptación y desde ahí empezar a buscar las soluciones. Yo creo que siempre va a ser lo que se pueda, por eso se le daba esa de agruparse con las madres o de ver si lo puede llevar con ella, en fin, tratar de ver si se puede solucionar con lo que uno tiene, no con lo que no tiene. El problema es que a veces uno quiere lo que no tiene. Suena medio como lógico, pero no es tan así, ¿no? Tiene que tratar de ver qué pasa con lo que tengo, como lo que dije al principio del programa, ¿no? ¿Qué tenía para cocinar? Tenía eso, esto, lo otro. Entonces, esto es lo que tengo, no es lo que me gustaría, me hubiera gustado tener otras cosas. Este sería un punto, pero no es, ya no nos podemos extender mucho porque ya es la hora, ¿no es cierto? Pero vino sobre el final, pero es muy importante que nos haga reflexionar a todos esta situación. Porque yo también mencioné algo del destino y de las cosas, pero esto ya sería entrar en otro terreno, que sería el terreno de dónde viene esta situación, ¿no? Es algo que tiene que ver con otra etapa, con otras vidas, con otros momentos, o simplemente es una situación que se da azarosa. Yo creo que no, que tiene una cierta explicación alguna vez, pero nos llevaría mucho más tiempo. Bueno, hoy ha sido una audición especial, vamos a cortar ahora, pero vuelvo a repetir esto entonces, para recordar un poquito la cosa. Entonces, lo del 4 de julio, a las 5 acá en el auditorio, vuelvo a repetir, usen el teléfono de la radio, pero también comunicarse conmigo, que sería el 4825-2233 o el 4822-3079. Y nos vemos en la próxima.